Bueno, personitas, hoy os traigo un invitado para mí muy especial y seguro que para ti también, que es el doctor Francesc Torralba. Y Francesc, como acostumbro a hacer, y ya te he dicho que es importante para mí, quiero que te presentes tú. ¿Quién eres? Pues muy buenos días, María. Yo soy profesor, soy escritor, me gusta correr, me gusta la bicicleta, leer y especialmente conversar con personas que no piensan como yo, porque esto te estimula la vida intelectual y te activa la mente y te activa sobre todo el espíritu, ¿no? Por lo tanto, gran parte de mi vida la paso en el aula enseñando y otra parte en la biblioteca escribiendo y una última parte en el campo, en la naturaleza o corriendo o pedaleando. Pues mira, justo esto coincide porque, Francesc, tú con tu formación profesional, que también es personal, porque al final todo lo que aprendemos en el ámbito profesional lo traspasamos, también tiene que ver con la ciencia de la actividad física y el deporte, que es cuando yo te conocí, porque fuiste profesor mío, aunque estoy segura que no te acuerdas de mí, ¿eh? Hombre, he tenido muchos alumnos, pero de algunos te acuerdas. Y cuando vi tu nombre y me escribiste y luego me dijiste que había sido alumno, lo conecté. Porque además yo en ciencias de la actividad física del deporte disfruto mucho porque doy antropología del deporte y Sí. se trata de pensar el deporte como una actividad integral. Lo he dicho muchas veces, no solo actividad física, sino que una actividad que, vaya, desarrolla la capacidad emocional, mental, social, incluso espiritual de la persona, ¿no? Y eso me gusta trasladarlo a mis alumnos y además yo lo vivo personalmente cuando desarrollo un deporte, ¿no? Y por eso disfruto mucho en ese grado y observo además que los alumnos siguen con atención y que luego me encuentro con muchos de ellos a posteriori, ¿no? Cuando han terminado la carrera, en determinados ámbitos, y esto siempre es un gozo. Y Francesc, ya sabiendo que te he dicho abiertamente a qué me dedico, aparte de hacer entrenamientos personales, conectándolo y haciendo la sinergia con lo que acabas de decir, que nos das antropología del deporte para integrar todas esas partes del ser humano. Yo te voy a hacer una pregunta directa, que es, ¿por qué crees que los profesionales del deporte realmente están tan cerrados, Francesc? Porque yo me he encontrado, por ejemplo, hace 2 años fui al Hospital Sant Pau a la jornada Entre Dones que se celebra y hablábamos tenía que hablar sobre mi doctorado, entrenamiento en el embarazo. Entonces, habían diferentes profesionales y la periodista a mí me iba a presentar y cuando al presentarme, aparte de decir pues la formación, como se dice normalmente, también yo le dije, soy terapeuta de Reiki. Francesc no lo dijo. Y yo te quiero preguntar, ¿por qué crees que hay tanto tabú, podríamos decir? Y realmente también yo veo que a veces cuando hablamos la gente no nos entiende, Francesc. Desde, Bueno, a ver, todo lo que es nuevo, diferente, lo que representa una ruptura, un cambio de paradigma, un nuevo lenguaje, una nueva tendencia, de entrada genera temor y temblor. Suscita interrogantes, miedos, temores, desconocimiento, ¿no? Entonces, frente a lo nuevo aquí, pero en otras tradiciones no, pero frente a lo nuevo, es decir, uno tiende generalmente a la sospecha, cuando de hecho lo que tendríamos que hacer es investigar. Lo que tendríamos que hacer es practicar la curiosidad, escuchar atentamente, ¿no? Pero nosotros tenemos unos marcos mentales y cuando alguien se sitúa en otro marco mental, nos da miedo a la crítica, nos da miedo a el desprestigio y por lo tanto todo lo que son terapias, llamémoslo así, fuera de la autopista de las terapias, de lo que es lo común, pues por lo general hay mucho temor, ¿no? Entonces se tiende a ocultar, se tiende a esconder, ¿no? Eso ha pasado siempre en la historia de las ideas, ¿no? Y en la historia de las terapias. Pongo un ejemplo muy clásico, ¿no? Sigmund Freud con el psicoanálisis. En Viena, el año 1900.
Freud había nacido en 1856, tenía, pues, ya lo ves, 44 años y aparece con un libro, La interpretación de los sueños. Y Freud dice, para comprender a alguien hay que explorar sus sueños, su vida onírica, ¿no? Bueno, tuvo tantas críticas, se le echaron encima tantísimos profesionales, médicos, psicólogos, psiquiatras. Fue objeto de calumnias, fue objeto de críticas, pero la psicoanálisis o el psicoanálisis se abrió camino. Luego, naturalmente, hay muchos tipos de psicoanálisis, hay muchas líneas, pero ¿qué estoy indicando? Que cuando uno introduce un modo de curar, un modo de sanar, un modo de abordar los problemas emocionales, físicos, que no son convencionales en el modelo habitual, esto genera temor y la academia tiende a ser conservadora. Y entonces lo que hay que hacer es explorar a fondo, atender, ver los resultados y luego intentar comprender cómo funciona esta forma de abordar los problemas. Por tanto, no me extraña que cuando tú te presentas así en determinados entornos, genere temor y se tiende a ocultar, a pesar de los resultados, a pesar de que los resultados sean buenos, ¿no? O sean empíricamente evidentes, ¿no? Bueno, hay que tener paciencia y hay que saber persuadir. Y luego también te diré otra razón. También es verdad que en el entorno de las denominadas terapias alternativas o no convencionales, se cuelan gurúes iluminados, personas completamente indocumentadas, aprovechados, personas que instrumentalizan el sufrimiento del otro para sacar beneficio. Y claro, esto genera un mosaico de figuras donde es muy difícil deslindar la persona auténtica, el profesional que sabe, que es honesto, del aprovechado. También pasa en la medicina convencional y en la docencia convencional, naturalmente, ¿no? Pero aquel viene avalado por un título, una bata blanca, una institución. En cambio, en muchas de estas formas de terapia se producen fuera del marco institucional. Totalmente. Y te entiendo perfectamente lo que dices. Pero, por ejemplo, para llevarlo totalmente a tierra, Francesc, cuando, por ejemplo, yo hago entrenamientos personales a las personas, que un entrenamiento personal se trata de estructurar, ¿no? Una serie de momentos y ejercicios, como tú sabes. Entonces, en mi caso, no fui yo quien quiso tener este don, ¿no? Sino que la gente me decía, yo quiero estar contigo, Foch. Cuando estoy contigo estoy bien. Entonces, sí que es cierto que yo, como muy bien has dicho tú, me he documentado, he estudiado y a raíz de estudiar se me ha abierto un mundo, ¿no? Se me ha abierto, porque realmente la mente es tan finita que hay un momento cuando estudias tanto, por eso tengo tanta ilusión en hacer esta charla contigo, Francesc, porque quería preguntarte a ti personalmente si te ha pasado, como dice Brian Weiss en uno de sus libros, que es Lazos de Amor, en el que uno de sus pacientes tiene contacto con los maestros ascendidos. Y los maestros ascendidos no son personas que están vivas. También tenemos maestros que no son docentes, entiéndeme, en la vida y que nos enseñan y que nosotros debemos de aprender lo que nos están enseñando. No ver como que me ha pasado algo malo, sino qué te está enseñando esta situación tan dolorosa. No vamos a infravalorar lo que está pasando, ni mucho menos. Pero si las personas logramos salir de lo que nos está pasando para ver qué nos está enseñando lo que nos está pasando, ocurre el milagro, ¿no? Que yo le llamo así, porque para mí la vida es un milagro. Entonces, Francesc, ¿a ti te ha pasado que un maestro ascendido le dice, ¿no? A Brian Weiss, el conocimiento te acerca a Dios? Y realmente cuando leí esta frase en ese libro dije, a mí me ocurrió esto, Francesc. Yo estaba de madrugada leyendo papers, haciendo resúmenes, como tú sabes, para mi tesis doctoral,
Y empecé a escuchar una voz en mi cabeza que me decía, vete a estudiar Reiki. Y yo tuve mucho miedo, Francés, lo que has dicho tú, pero cogí Google, lo bajé a tierra, puse escuela de Reiki, me apunté, etcétera. Yo te quiero preguntar a ti personalmente, a ver si Francés se nos abre, personitas. Frances, tú con todo lo que has estudiado, porque ya lo voy a poner en la descripción para hacer honra, porque realmente la academia, lo que decíamos, no hay que abandonarla, sino hay que saber usarla, pero usarla para abrir la mente. ¿A ti te ha pasado que en algún momento de tu vida realmente has visto que hay más que lo que se toca, se palpa, lo que se estudia, lo que se anota? Sí, a ver, gracias María, ¿no? En efecto, a ver, experiencia de este tipo es muy difícil de narrar porque muchas veces nos faltan palabras y cuando tratamos de explicarlo, si el que te escucha no ha hecho una experiencia similar, no sabe de qué estás hablando. Este es el primer problema, ¿no? Sí que es verdad que hay momentos donde tienes como una especie de intuición, una especie de claridad mental, donde ves con mucha evidencia lo que tienes que hacer, lo que tienes que decir, lo que has aprendido de un determinado autor, de una experiencia vivida, ¿no? Ahora, yo no puedo hablar de haber visto, pues, qué sé yo, a una figura, de haber escuchado una voz como estoy escuchando la tuya y a la vez la mía, pero sí que hay momentos, después de mucho estudio y de mucho análisis de textos y de reflexión, que ves con claridad algo, una especie de evidencia existencial, ¿no? Hay evidencias matemáticas, ¿no? Y evidencias lógicas, ¿no? Pero hay momentos que ves con claridad lo que tienes que hacer. Por ejemplo, te pongo un ejemplo que yo vi claramente, ¿no? Yo estudiaba ciencias en bachillerato, física, matemática, química, y mi orientación inicial era la química. Sin embargo, tuve un profesor de filosofía de carne y huesos, como yo he sido tu profesor, Sí, y abrió un horizonte en mí, abrió una ventana. Yo no lo esperaba, estaba en el aula, había muchos más alumnos, y de todo ese bachillerato, que eran 3 líneas, y el científico éramos 2, solo yo me gradué en filosofía y luego hice teología, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque despertó en mí una vocación, despertó en mí un anhelo, un deseo de saber, de conocer, y además lo vi muy claro. Y tuve la suerte que me acompañaron mis padres, que me acompañaron pues los maestros y que además tuve una situación económica y social para poder estudiar a fondo, ¿no? Siempre estaré agradecido a ello, ¿no? Pero sí que hay momentos de claridad, ¿no? Y que te permiten dibujar un horizonte. Ahora, también hay momentos en que uno descubre sus dones. A veces uno intenta desarrollar determinadas competencias y ve que no puede, que no sabe, que fracasa, pero en cambio se da cuenta que tiene unas habilidades connaturales y se da cuenta por la práctica. Dices que nos gusta estar contigo, decías. Bueno, significa que tú tienes un don o un conjunto de dones o de capacidades que los demás detectan y que tú has detectado a posteriori, ¿no? No eras consciente de poder hacer esto o de poder decir o de poder curar o acompañar o consolar, ¿no? Significa que a veces nos conocemos gracias a los demás. O sea, los demás te van mostrando cuál es tu potencial, ¿no? Y eso también pasa, por ejemplo, con el pensar, el filosofar, el razonar, ¿no? Que tú no sabes que tienes estas capacidades, pero a medida que las ejercitas, se van desarrollando y los demás las reconocen, ¿no? Ahora, yo no he tenido experiencias así de encuentros con esto que llamas tú, maestros que no son de carne y hueso, ¿no? Sí que he aprendido mucho de maestros de carne y hueso y luego de textos leídos, ¿no? Sócrates es un maestro, Jesús es un maestro, ¿no? Y naturalmente autores y autoras
que te ilustran, que te enseñan, que los subrayas, que vuelves a sus textos, que meditas sus palabras, y todo eso forma una especie de acervo, de patrimonio que te ayuda a construirte como persona. Pero Francesc, una cosa, yo ahora te cuento a ti. No siempre las personas, también hay una creencia que es que ver un maestro ascendido, por ejemplo, tienes que verlo de carne y hueso. O, por ejemplo, que tienes que escuchar voces. No todos lo que se llaman dones espirituales, que soy, no me siento nada identificada con estos nombres, pero por ejemplo, yo cuando estabas, que el otro día que vine a las jornadas de teología, yo veía una luz, y no era la luz, ni que entraba por Ya, las ya, ya. ventanas, ni nada de esto. Yo veía una luz que te estaba, o sea, que estaba rodeado de una luz, porque tú eres un mensajero. O sea, eres un mensajero de carne y hueso y bueno, pues en este caso pues estabas en esas jornadas. Pero por ejemplo, hay muchas personas, la verdad que yo no tengo ningún reparo en decirlo porque en este caso ha venido bien, si no, no te lo hubiera dicho nunca, la verdad. Pero no tengo ningún miedo de que nadie pueda pensar nada de mí porque confío plenamente en lo que veo. Ahora, te tengo que decir, por mi experiencia, que hay muchas personas, Francés, que desde muy pequeños se les muestra una realidad que quizás no es esta que ahora tú y yo estamos viendo con nuestros ojos físicos. Ellos también lo ven con los ojos físicos, pero nacen con mucho miedo a expresar este miedo y creen que están locos o sencillamente algo peor, Francés, que es que no creen en ellos, dejan de creer en ellos, porque no es, Francés, que las personas todo el día estemos viendo espíritus, que hay gente que sí que le pasa, pero por ejemplo a mí esto no me pasa y a muchas personas no les pasa, pero en determinados momentos tienes esta habilidad, esta sensibilidad de, de que te lleguen mensajes de otras personas que están en otra dimensión. Y por ejemplo, sí que es verdad que, por ejemplo, hay un teólogo que seguro que tú conoces, que es Teilhard de Chardin, el jesuita. ¿Qué se le hizo a este señor Francesc? Y, no, pero es lo que dices tú, es el temor, pero quizás también es la ignorancia, Francesc. Sí. Te respondo, a ver, la historia de la espiritualidad nos muestra figuras desde la Edad Media al Renacimiento, a la Ilustración, incluso en el siglo XX, que han tenido visiones. Exacto, Y te hablo de figuras, algunas de ellas santas de la Iglesia Católica, mujeres, hombres, cultos, ignorantes, algunos doctores de la Iglesia, que han tenido visiones, que han tenido experiencias de encuentro con seres espirituales. Y frente a eso hay dos actitudes. Hay la actitud racionalista crítica, que consiste en decir, esto no puede ser. Son inventos, imaginaciones, son alucinaciones, pero esto no puede ser, porque simplemente lo que hay es lo que vemos física y lo que tocamos empíricamente. Y hay otra reacción, que es reconocer que la realidad es mucho más compleja y tiene muchos más niveles y estratos que lo que nosotros podemos conocer de ella. De tal modo que nosotros con nuestros sentidos percibimos una dimensión de la realidad. Te pongo un ejemplo, ¿no? Tenemos una capacidad visual, una capacidad auditiva, pero hay pájaros que tienen una capacidad auditiva muy superior y captan unos sonidos agudos o graves que nosotros no captamos. O también respecto a los colores, los olores, ¿no? O sea, una cosa es la realidad, otra cosa es lo que percibimos de la realidad. Y aquí hay un desajuste. Yo tengo que reconocer que no he tenido experiencias de este tipo, ¿no? Pero por otro lado, me merece mucho respeto personas que desde la honestidad intelectual reconocen ver o sentir situaciones, experiencias, figuras, luces que no son materiales como la luz del sol
y que tienen la audacia de decirlo, a pesar de que generan un gran escepticismo o una gran descreencia a su alrededor. Pero por otro lado, la historia está repleta de figuras que hablan de este tipo de encuentros, ¿no? Fíjate que en la teología cristiana hay todo un tratado, que es el Tratado de los Ángeles, que se llama Angeología. Y la mayoría de autores, entre ellos Ramón Llull, que tiene páginas y páginas y páginas escritas sobre los ángeles, Santo Tomás de Aquino, San Agustín, San Buenaventura, todos estos autores escriben abundantemente sobre los ángeles y tipos de ángeles. De hecho, en la teología tradicional hay 9 jerarquías angelicales, es decir, tipos de ángeles que no son un ángel por definición, es un ser espiritual que no es material ni físico, que ha sido creado pero no morirá, es eterno. Bueno, pues hay una cantidad enorme de figuras en la historia, santos y santas, y ya antes en la Biblia, que hablan del encuentro con estos seres de luz, con estas figuras luminosas. Yo puedo hablar de esta experiencia, no he tenido ninguna experiencia de este tipo, pero que yo no la haya tenido no significa que otro no la pueda tener. Yo no la he tenido, pero eso no significa que tú no la puedas tener o no la haya tenido otro niño o otro sabio o otra persona en otro lugar del mundo. Entonces yo creo que a veces nos falta humildad y a veces nos falta, sobre todo, modestia, ¿no? Decir, bueno, seguramente hay experiencias que yo no vivo y que otros viven. Ven realidades que yo no veo, porque está el ojo físico, pero ¿cuántos autores han hablado de los sentidos espirituales, ¿no? Del ojo espiritual, del oído espiritual. Bueno, yo puedo hablar de lo que he experimentado y de lo que no he experimentado guardo silencio. Esto ya lo dice Santa Teresa de Jesús. Solo hablaré de lo que he experimentado una o muchas veces. Y Santa Teresa habla de visiones del cielo, del infierno, visiones de ángeles, bueno, y es santa de la Iglesia Católica y es doctora de la Iglesia Católica. Entonces tú puedes considerar todo esto un mito, una fantasía, una especie de, bueno, alucinación de la mente o locura, o puedes decir, esto puede pasar, a mí no me ha pasado, tenemos que estar atentos, estudiarlo con respeto y mirar de comprenderlo. Francesc, pero igual sí te ha pasado, pero tú no te has dado cuenta. Ah, bueno, eso también puede pasar, claro. Fíjate, me pones una interrogación muy buena, ¿no? Claro. Tú puedes estar en una habitación oscura, muy oscura, pero en esa habitación hay alguien más, pero tú no te has dado cuenta, pero ya estaba alguien más. Y a la que se abre un poco la ventana y entra un rayo de luz, dices, anda, si estabas aquí. Estaba aquí, pero tú no te diste cuenta. Esto es lo que explica San Agustín en las Confesiones. Gracias, San Agustín. San Agustín en las Confesiones dice, tú ya estabas en mí, pero yo no me di cuenta. Y hasta que no entré dentro de mí mismo, no te encontré. Pero tú ya estabas en mí. Y ese tú es Dios para San Agustín, es lo que él llama el maestro interior, ¿no? Por lo tanto, sí puede pasar eso, que tú no te hayas enterado, que no lo hayas percibido, que no lo hayas captado. Bueno, puede pasar y que te pases la vida sin captarlo. Totalmente, totalmente. Porque, pero ¿sabes por qué, Francesc? Porque hay un momento que hay que soltar la mente. Porque todo el rato pensamos lo que tenemos que decir y lo que hemos leído, no estamos atentos a lo que sentimos y lo que percibimos. Porque tú también puedes percibirlo. O sea, podemos percibirlo todos. Lo que pasa es que hay que sacar capas, como si fuera una cebolla, literalmente. Sacar capas, sacar capas, sacar capas. Y esto a mí Sí, me sí. parece, No, me no estoy de parece acuerdo con esto, que a veces
nos negamos a ver, ¿no? O nos negamos a entender, ¿no? O Sí, a veces estamos como amurallados, ¿no? sí, Y esto depende del momento vital, ¿no? sí, Hay santos y santas que tienen experiencias de tipo que llamamos sobrenatural, teniendo 14 años, 15 años, 8, 9 años. Y los hay que toda la vida luchan por tener algo de claridad y no salen de su angustia. Por tanto, hay quien muere en las tinieblas y en las sombras, y hay quien ve con mucha claridad sin haber estudiado prácticamente nada, ¿no? Bueno, la vida es así, hay dones diferentes, hay momentos vitales, pero lo que yo realmente tengo presente es que no podemos descartar todos estos fenómenos desde un racionalismo crítico que resuelve diciendo la realidad es lo que puedo tocar y ver. Mire, esto que puede tocar y ver, que se llama realidad, es energía en el fondo. Lo que pasa es que hay distintas formas de realidad. Pero si esta partícula, ahora imagínate esto, ¿no? Lo pongo a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, se convierte en energía, lo que significa que hay distintas formas de estar en la realidad. Hay la forma material, cósmica, que opone resistencia, pero también está la energía, y es real la energía. Lo que pasa que no es como este objeto que lo puedes poner encima de una báscula y te dice cuánto pesa. está solidificado. Francesc, lo que pasa es que yo estoy de acuerdo 100% agree con lo que dices. Sin embargo, yo lo que le propongo a la gente, porque la verdad que yo no trato para nada de persuadir a nadie. Yo sencillamente utilizo lo que he aprendido trabajando con la energía universal para que las personas se sientan mejor. Pero no quiero persuadir a nadie porque esto es lo contrario, no es una creencia, sino que es otra forma de ver otra realidad que no podemos percibir. Entonces yo siempre animo a la gente a que lo hagan, a que lo experimenten. De hecho, si te fijas, que es lo que te comenté, yo cuando empecé a hablar más abiertamente, que me ha costado mucho, francés también, fue cuando vi al doctor Sanz. Y fíjate que para mí, y seguro que para ti también, Francesc, el doctor Sanz siguió esa intuición. Porque si no, no se hubiera notado y hubiera estado en silencio todo ese tiempo anotando cada experiencia de sus pacientes. Entonces, esta persona también estaba guiada por lo que sentía su alma. Él le llama supraconciencia, ¿vale? Pero me refiero a Francesc, que no se trata de ver un ángel, ¿no? Con tus propios ojos, sino, como tú has mencionado que dice San Agustín, sino que está dentro. Sí, te respondo. A ver, la experiencia es la clave. Es decir, Y uno puede hablar de lo que ha leído, sí, uno puede hablar de lo que ha aprendido en una aula, uno puede hablar de lo que ha escuchado en una tertulia. Pero cuando uno habla de lo que le ha pasado, entonces tiene autoridad. Yo lo veo especialmente cuando hablo con mis alumnos, ¿no? Los alumnos pueden decir, este profesor es erudito, ha leído libros, cita muchos autores, pero cuando hablas de lo que te ha pasado, os voy a contar lo que me pasó cuando me enamoré. Os voy a contar lo que me pasó cuando nació mi primer hijo. Os voy a contar lo que me pasó cuando murió mi hijo. De entrada se produce más recepción. La gente dice, este sabe de lo que habla. Este no nos viene a vender una moto. Este habla de su experiencia, de amor, desamor, muerte, enfermedad. Entonces, tú puedes negar la experiencia del otro, pero si te ha pasado, no lo puedes negar. Y la experiencia da autoridad. Es decir, cuando uno habla del duelo, habiendo vivido un duelo, los demás pueden estar de acuerdo o no, pero dicen, este señor
habla con autoridad. Cuando uno habla de lo que es, pues, un proceso de sanación que realmente da fruto y el otro lo constata y lo comprueba, pues es que es algo que es indiscutible, ¿no? Por lo tanto, aprendemos mucho por experiencia. Lo que pasa es que a veces nuestros marcos mentales no saben cómo digerir esta experiencia y explicarla. No sabemos cómo explicar, con qué lenguaje, con qué fórmula, con qué ley explicar lo que está pasando. Pongo un ejemplo, ¿no? Tú haces una comida y dices, si pongo esta sal, esta pimienta y la hiervo a este punto, me sale espléndido. Bueno, luego vendrá un bioquímico y te lo explicará. Pero de entrada, la experiencia es que haciéndolo así, sale bien. Esta mujer no sabe bioquímica, ni sabe nutrición, ni dietética, simplemente por ensayo y error se da cuenta que esta es la manera como queda sabroso ese arroz. Ahora un bioquímico o alguien que se dedica a la nutrición te lo explicará con detalle por qué finalmente aparece este sabor, ¿no? O este color o esta pigmentación, ¿no? Entonces, lo que nos pasa con muchas experiencias es que no sabemos acabarlas de explicar. Nos faltan palabras. Utilizamos palabras que están fuera del lenguaje estrictamente científico, ¿no? Pero fíjate, es Cuando uno justamente, habla de energía, entras en un terreno muy polisémico. ¿Qué es energía? Cuando uno habla de supraconciencia, yo lo hablé con el doctor Sansagarra, entras en un terreno muy polisémico, ¿no? ¿Qué es supraconciencia? ¿Qué es conciencia? Entonces, la ciencia, por definición, juega con el rigor, la claridad, la delimitación conceptual muy precisa. Y este tipo de experiencias utiliza para explicarlas una serie de palabras que la academia no encuentra cómo delimitar. Y entonces o lo aparta o se queda confusa, ¿no? Porque yo sé lo que es un segmento, un triángulo, un círculo, sé lo que es un riñón, un páncreas, el agua, el ácido sulfúrico, pero hay una serie de palabras que dices, eso aquí me pierdo ya. Y eso pasa con determinadas experiencias, especialmente de tipo espiritual, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, he tenido un encuentro con Dios, cuantísimos místicos hablan del encuentro con Dios, el científico ya se queda con las manos así. Dice, bueno, ¿y esto qué significa? Defina a Dios. Y lo primero que dirá el teólogo es, Dios es indefinible, no se puede definir. Por lo tanto, si no se puede definir, no se puede realizar un concepto. O dicho de otro modo, cualquier concepto es insuficiente para abarcar la inmensidad de Dios, ¿no? Claro, el científico te dirá, ya empezamos mal, pero porque Francis, para desarrollar ciencia necesito un lenguaje conceptual. pero el otro día, porque yo estaba muy atenta, como sabes, dijisteis, no, no, y además que tomé muchos apuntes. La gente dice que Dios no está con nosotros, etcétera. Y vosotros dijisteis, lo tengo entre comillas, para citarlo literalmente, Dios está afónico de tanto hablar. ¿Sí? Con esta frase, Dios realmente Y no tiene, escuchamos, lo dijo la doctora Margarita Bufarull, ¿no? Dice, bueno, Dios no para de mandar mensaje, de exacto, gritar, pero no escuchamos porque estamos cerrados herméticamente a su llamada, a su vocación, a cambiar las actitudes, a abrirnos al amor universal, al perdón, a la fraternidad. Entonces, bueno, pero claro, ¿cómo explicarle a alguien qué es la llamada de Dios? Esto es lo que intentan tantos autores, San Agustín, Edith Stein, ¿no? Edith Stein tiene una experiencia. Era una mujer judía, agnóstica, la primera doctorada en filosofía en toda la historia de la universidad alemana.
año 1916. Y ella tiene la experiencia del encuentro personal con Dios y su vida cambia. Se bautiza, entra en el Carmelo y acaba siendo sacrificada en Auschwitz, 9 de agosto, y luego beatificada y es santa de la Iglesia Católica. Bueno, esta mujer intenta explicar con sus palabras este encuentro, pero no lo entiende nadie. Su íntimo amigo, Roman Ingarden, que además se le declaró y quería casarse con ella, pues dice, oye, explícamelo porque no lo entiendo. Tú eres una mujer inteligente, doctora en filosofía, discípula de Husserl. Ha escrito textos extraordinariamente complejos. ¿Cómo puede ser que la más culta, la más docta entre nosotros, haya entrado en el Carmelo, abrace la Iglesia Católica y viva movida por Dios, incluso hasta el martirio en Auschwitz? No lo entendemos. Y ella intenta explicarlo, pero sigue sin entenderlo. De esto hablaremos el año que viene en las jornadas, apúntatelo. Trataremos dos mujeres extraordinarias, Simone Weil y Edith Stein, ambas profundamente espirituales. Simone Weil murió a los 34 años, Weil, con W. Simone Weil. Wow, No te pierdas nada de Weil. Y Edith Stein, Stein en alemán, wow. que vivió hasta los 51, poco más. Pero un día entero a Simone Weil, un día entero a Edith Stein, el año que viene en las jornadas de teología. Francesc, sé que tienes poco tiempo. Sin embargo, yo no puedo despedirme o darte el mensaje de que todo lo que tú sabes, que es muchísimo, y que tienes como el aval, el conocimiento de haber leído todas estas personas que tanto aportan, lo vivas tú. Porque realmente todo lo que han escrito estas personas es real. Y realmente esta mujer, lo más importante de ella, ¿sabes que fue también Francesc? Que a pesar de que no la entendieran, ella confiaba en lo que ella vio, en lo Sí, que a ella sí, se le mostró. totalmente, totalmente, totalmente. Confió hasta tal punto que, ya digo, cambió el rumbo de su vida. Y eso pasó con San Agustín, con San Francisco de Asís, con Ramón Llull, con tantísimos conversos, ¿no? Entonces sí, hay un momento que la persona, de algún modo, cambia. Dice, bueno, lo que hasta ahora había leído me ha pasado. Sí, Y por lo tanto, se suelta, se sí, deja ir. ¿Eh? Bueno, en cambio, a veces hay la cárcel intelectual, ¿no? Uno queda encerrado en sus conceptos, en su racionalismo, y dice, bueno, esto puede pasar a otros, a mí no. exacto, Este es un peligro. ¿Eh? Este es un peligro. Entonces yo trato de vivir lo que leo, trato de transmitir lo que he experimentado, ¿no? Y trato de ser honesto con mm, mi vocación en el mundo, ¿no? Lo que no puedo es inventar. claro. No, No no, puedo inventar cosas que no me han pasado. claro, no, y Francesc, que realmente el problema, como hemos comentado antes de conectarnos, de todo lo que es la curación a través de la energía, por ejemplo, o la comunicación con seres que no son seres humanos, que no están en un cuerpo físico, para mí, porque yo también soy una mensajera de esto, es un problema que haya gente que inventen. Porque entonces viene cuando, ah, no, tú quizás mientes porque el otro ha mentido. Vamos a ver, no tiene no es así. Porque justamente lo más importante, como muy bien acabas de decir, es la honestidad. Y justamente unas chicas que me hicieron una entrevista ya hace quizás un año, la señora me dijo, dime qué ves. Y yo primero le dije, yo veo cuando yo quiero. Eso es lo primero. No, y si yo quiero, te lo digo, y si no quiero, no. Quiero decirte que eso también es mi trabajo, un respeto. Esto es lo primero de todo. Hombre, claro. Es como si yo a ti te digo, Francesc, dame una clase de Teilhard de Chardin.
Y tú me dirás, bueno, págame, ¿no? ¿Vale? No, Francés, pues que es lo mismo, ¿eh? O sea, es exactamente lo mismo. Pero entonces, bueno, respiré un poquito y le digo, mira, yo lo único que veo ahora mismo rápidamente es que tienes a un abuelo que está cerca de ti, porque lo vi con mis ojos. Y de repente, Francés, y con esto te puede contar mil historias, ¿eh? Se pone a llorar la señora. Pero lloraba y justamente yo escuché, después estaba hablando con gente, estábamos en un evento y le contaba a otras personas y le decía, es que ayer por la noche pedí por favor a no sé qué ángel o arcángel, porque claro, Francés, yo también confío tanto en mí, porque como te he dicho, soy muy ignorante de la historia, Sí, de la religión, hasta de la filosofía. Yo he hecho filosofía en bachillerato, pero sí, mm, sí, claro, limitado mi claro. conocimiento. Entonces, lo que se me muestra, No sabes cómo articularlo, tampoco ves otros referentes. bueno, Por pero eso tienes que ahondar en la claro, teología espiritual, ya lo estás haciendo, ¿no? sí, Porque te puede ayudar a ver referentes, sí, palabras, sí, que lo que te puede pasar no es exclusivo, que otros lo han dicho de otra manera. Todo exacto. esto da una cierta base, ¿no? Sí, 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 sí. Pues la mujer la noche antes había pedido por favor a un arcángel que le diera noticias de su abuelo. Y entonces, claro, se emocionó. Y ahí también ella, pues, me insistió para hacerme la entrevista porque vio que yo no me dedico a convencer a nadie, ni mucho menos, pero sí que me dedico, pues, como haces tú y otros docentes, ¿no? A divulgar sobre, en este caso, la integración del ser humano en más partes que solo y simplemente la anatomía, la fisiología y la movilidad, ¿no? En el caso de los profesionales del deporte que somos nosotros. Porque a veces una persona, y esto por ejemplo lo estudié en un curso que fui a hacer que se centraba mucho en el sistema nervioso, y muy fácil en unas gráficas del lindar de estrés. ¿Qué pasa? Cuando hay mucho estrés, ¿no? Hay un lindar. Cuando tú traspasas ese lindar de estrés, ¿qué pasa? Rotura, fibrilar, lesión. sí, Pues al final tú lo puedes entender de esta forma, pero si tú abres la mente y como muy bien estás diciendo, Francesc, y realmente estás verbalizando aquí mismo con nosotros, es que si tú lees, si tú abres la mente, lees diferentes autores, aunque no sean exactamente de entrenadores físicos, ¿vale? Pero, por ejemplo, hay un entrenador que es de Estados Unidos que me gusta mucho, que se llama Mikey Boyle, que él todo lo que dice es de una lógica aplastante, que a veces creamos ejercicios físicos y no tienen ningún traspaso a la vida real. Quiero decirte, ¿de qué me sirve a mí, por ejemplo, levantar una rueda de tractor que pese 30 kilos? Si luego a la vida real no tienes que hacerlo, Francesc, ese movimiento. claro, Eh, claro. claro, no, no, es que nos podemos reír, Francesc, pues que el sentido común es el menos común de los sentidos. Sí, hombre, sí. Esto ya lo decía Jaime Balmes, el gran filósofo de Vic. Es el menos común de los sentidos, en efecto, ¿no? A ver, sobre todo, y vamos terminando, yo creo que una lección que hay que extraer de todo eso es que hay una dimensión de nosotros mismos que es la más oculta, la más secreta, la más ah, y la más fundamental, y que sin embargo no es algo que veamos inmediatamente. Yo creo que el ser humano no es solo órganos, sangre, agua, materia, ¿no? En él hay una dimensión que podemos llamar anímica, espiritual, no material, y que además impregna la material, ¿no? Y no se pueden deslindar. Y eso es lo que no sabemos acabar de explicar, pero que hay una profundísima relación entre lo anímico y lo corporal. Es evidente, ¿no? Que si usted tiene una vida desasosegada a nivel anímico, eso va a tener resonancia en sus tendones, en sus músculos y al revés, ¿no? Entonces, esta unión entre lo material e inmaterial, pues
las personas que estáis en el ámbito del deporte, que estáis en el ámbito de la atención, lo veis, que si usted cambia de actitud o cambia de forma de vida o de forma de relacionarse, verá cómo también lo va a notar su cuerpo, porque no son paralelos, cuerpo y alma, no es un dualismo, es una unidad integrada donde hay dos dimensiones. Yo hablo de una dimensión tangible, visible, y una dimensión intangible, invisible, que podemos denominar de muchas maneras, ¿no? Literal. No, no, literal. Yo ya estaba tomando apuntes mientras hablabas, que lo sepas. Pues Francés, muchísimas gracias. Y yo te pregunto, así muy rápidamente, ¿qué podríamos decirles a, ya no solamente compañeros míos, también compañeros tuyos? Sobre todo, ya no por el bien individual, porque yo esto siempre lo digo, sino para el bien colectivo, Francesc. Tú y yo sabemos que no puede ser que en un mismo mundo haya varios mundos. Esto ¿Ya? para mí es inadmisible. Entonces, el cambio colectivo, que debe de ser muy grande, siempre lo digo, empieza con el cambio individual. Sí. Empieza La en ti. paz exterior Sí, exige la paz interior. Este sería exacto. un mensaje final que te quiero decir, ¿no? María, es decir, si uno tiene paz interior, que significa que hay orden, cosmos, armonía en su ser, lo cual no es nada fácil, lo que irradia fuera de sí es paz. Pacificas los entornos donde estás, ¿no? El aula, el despacho, la oficina, el hospital, la universidad. Si tú tienes dentro de ti conflicto, guerra, batalla, desazón, eh, todo tipo de tensiones, lo que irradias es eso, a tus alumnos, a tus pacientes, a tus vecinos, y todos se dan cuenta que eres un instrumento que no pacifica, sino que cuando tú estás presente se activa la tensión, ¿no? Y lo que tenemos que ser son instrumentos de pacificación, ¿no? Yo esto me lo propongo, ¿no? En un aula, en un departamento, en una clínica, en casa, en el hospital, en el barrio, ¿no? ¿Cómo puedo pacificar ese entorno? Primero, pacifícate tú. Primera norma. Y luego podrás pacificar el entorno donde te encuentres. Tal cual. Pues muchísimas gracias, Francesc. Gracias a ti. Y ánimo, termina el doctorado, ¿eh? Quiero venir a la defensa de tu tesis, ¿eh? Lo haré, sin Muy duda. bien, María. Gracias. Buenos días. Buenos días, adiós a todos. Adiós, adiós, adiós.